Muy buenas noches, mi nombre es Fanny Martínez, pertenezco al CEA de Tunja. El día de hoy voy a exponer la tarea número 3 de experimentos, hongos y bacterias de microbiología. El objetivo de este experimento es aprender la forma científica a describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar a simple vista y con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, el recurso del suelo, el recurso de la flora y el recurso de la fauna y el recurso del aire. Las materias que utilizamos para este experimento fue los vasos de plástico, gelatina sin sabor, cáscara de pitaya, agua de río, granos de suelo y agua potable para preparar la gelatina sin sabor. Acá mostramos un registro fotográfico donde se evidencia los granos de suelo, el agua de la quebrada y las cáscaras de pitaya en el primer día. Vamos a ver el experimento que realizamos con respecto a los granos de suelo. El primer día consistió en la recolección de los granos del suelo, el cual los obtuve de una finca. Luego de tener la gelatina preparada según la guía, se procede a la preparación del medio de cultivo y para esto se utiliza un vaso plástico. Durante los primeros días se observa que la gelatina de un color amarillo pálido y los granos del suelo se introducen un poco más y medio del cultivo, dando inicio a la formación de hongos. Pasado 8 días se observa que las partículas flotan sobre la gelatina. Muestra que hubo un crecimiento en el periodo de incubación y las condiciones ambientales, y es visible, lo cual se puede observar que los granos del suelo están rodeados de esporas, hongos de un color café. Acá se puede observar el color café. Respecto al agua de la quebrada, el primer día consistió en la recolección del agua de la quebrada llamada la Menuera. Esta quebrada arroja aguas residuales del municipio. Después de tener la gelatina preparada, se le agrega el agua según la guía. Cuidadosamente se agrega una gota de esta agua. Después de agregar la gota del agua a la gelatina, se observa que se hizo fisura, mostrando la diferencia de la gelatina. Pasando los días se observó que empezaron a aparecer manchas y natas visibles, mostrando que las bacterias del agua se alimentan de la gelatina y cada día se evidencia el crecimiento. Entonces podemos ver el inicio del experimento, a mediados del experimento y finales del experimento. Con las cáscaras de la pitaya, en el primer día se consistió en sacar un trozo de cáscara de pitaya que presentaba signos de contaminación. Después de tener la gelatina preparada, se agrega un pedazo de gelatina. Inmediatamente la gelatina coge un color amarillo claro y día tras día el color amarillo es más fuerte, observando que el hongo empieza a adherir en los bordes de la gelatina y por los lados de la cáscara, y así día tras día, cada día más visible. Según las investigaciones, el hongo que se presenta se llama Penicillium. Es la mayor fuente de caimiento de las frutas en épocas de post cosecha y es el responsable de las enfermedades críticas conocidas como putrefacción verde. Acá pues podemos evidenciar el primer día que se hizo el experimento, a mediados del 8º día, 8 días, y los 15 días. Acá tenemos un registro fotográfico donde mostramos el tercer día respecto a cada uno de los experimentos, con los granos del suelo, el agua de río, de la quebrada y cáscaras de pitaya. Después de los 15 días tenemos el registro fotográfico de los granos del suelo, el agua de la quebrada y la cáscara de pitaya. Iniciamos con un nuevo experimento que es la columna de Uni-Brasby. El objetivo de esta fase de la experimentación es conocer los diferentes procesos metabólicos que se presentan en las aguas, en los lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Los materiales que se utilizan para este experimento son una botella plástica, el lodo, papel periódico, hojas secas, papel benipel y una puntilla de acero. Como se puede observar acá en los registros fotográficos, al inicio del proyecto, al inicio del experimento y al final. Es el recipiente. En el recipiente, la botella plástica, se colocó el fondo una mezcla de lodo recolectado junto con unas tiras de papel periódico, hojas secas. Se verificó que quedara una mezcla compacta, uniforme de lodo. Se mezcló homogéneamente y agregamos la puntilla de acero. Se dejó una capa de lodo de 10 centímetros aproximadamente de espesor. Luego agregamos cuidadosamente el agua de charca hasta llenar el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros de aire. Para terminar, tapamos el frasco con el papel benipel y lo dejamos en un sitio que recibiera los rayos solares. Se dejó por 4 semanas. En la primera semana se observó un cambio de color amarillento en el agua y algunas burbujas en la superficie. En la segunda semana se observó el agua más turbia como de color café. Y en la tercera semana se observa que el agua era más turbia con algunos cúmulos en la capa de lodo y la presencia de color verde en las orillas del frasco. En la cuarta semana se obtuvo un cambio en el lodo, fue de color más claro como arena, que se mostraba 3 capas repartidas, y el agua amarillenta generando olores desagradables. Acá en este registro fotográfico podemos ver las 3 capas que se generaron al final del experimento de la columna. Las preguntas que realizamos después de terminado el experimento: ¿por qué se formaban manchas negras de lodo? Se forman manchas negras por la presencia de microorganismos que están presentes en la franja del lodo. Al realizar este proceso de digestión reducen los sulfatos y producen ácido sulfúrico. Por eso se reflejan las manchas negras en el lodo. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Por el crecimiento de los microorganismos de la parte de la superficie de la capa, y al exponerse a los rayos directos del sol se evidencia el crecimiento y la reproducción de las bacterias fotosintéticas. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? En la parte inferior de la columna, la falta de oxígeno hace que puedan desarrollar metabolismos especializados en la reducción de sulfatos y producción de ácido sulfúrico, donde se ven unas rayas oscuras. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la zona superior de la columna. Allí se evidenció la oxidación de elementos y de gran cantidad de bacterias fotosintéticas como las anaerobias y las bandas de color verde. ¿Cuál es la fase de la macroaerofilia de la columna? Es el centro de la columna, donde se evidenciaron la cuna de los microorganismos facultativos. Es esta zona de microespacios oxidantes donde se transforman paulatinamente en bacterias como oxidantes de hierro. ¿A qué se debe el olor de huevo podrido? En dichos sistemas se debe al proceso de digestión de las bacterias que viven en la columna y al mezclado de los diferentes ingredientes del experimento. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Esto es un ejemplo claro para nuestra carrera, ya que se puede utilizar en varios estudios como es el reciclaje, enriquecimiento de suelos y en la producción de abonos, etc. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.